En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El dolor de cuello puede ocurrir en cualquier lugar del cuello, desde la parte inferior de la cabeza hasta la parte superior de los hombros. Puede extenderse hasta la parte superior de la espalda o los brazos. Puede limitar hasta dónde puede mover la cabeza y el cuello. El dolor de cuello es común especialmente en personas mayores de 50 años. Este dolor tiene una incidencia levemente mayor en mujeres que en hombres. ¿Cuál es la causa del dolor de cuello y cómo se trata? A continuación conversamos con la doctora Carla Matos, fisiatra. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Antes de pasar a lo del dolor de cuello, que yo me imagino que es algo bien común y frecuente que se ve a diario en las oficinas de un fisiatra, no puedo dejar de que parte también del problema de lo que podamos sentir de hormigueo y adormecimiento en las manos puede ser lo del túnel carpiano. Correcto, sí, es una de las causas más comunes que tenemos. Como le expliqué, casi siempre hay un nervio que se llama el nervio mediano. Ese nervio se pilla debajo de unos ligamentos que lo sujetan en esa posición, y cuando hacemos movimientos repetitivos de la mano, pues el nervio va a sufrir, ¿verdad? Esa tracción constantemente, y cuando ocurre de manera repetitiva, pues entonces el nervio se empieza a lastimar, se empieza a dañar, y ahí es que el paciente empieza a sentir los síntomas, ¿verdad? Menos común puede ocurrir también en otro nervio que es el ulnar, ¿verdad? Pero ya ese pues no sería el síndrome del túnel carpiano, pero también puede ocurrir ahí. ¿Cirugía es parte del tratamiento? Usualmente cuando el caso es severo, lo que se recomienda es cirugía. Hay otras cosas más conservadoras que se pueden hacer en casos que son leves o moderados. Por ejemplo, como dijimos, el uso de las muñequeras, terapia física, modalidades físicas, ¿verdad? Inyecciones se pueden hacer ya cuando esto no funciona, o como le dije, ¿verdad? Si es ya severo y con el diagnóstico encontramos que es severo, pues lo ideal es que se refiere al cirujano de mano para considerar una cirugía. Bueno, me voy ahora con el dolor de cuello. Yo creo que todo el mundo siempre también ha tenido un dolor de cuello, pero hay quienes tienen dolor de cuello constante. Y cuando implico constante es que todos los días le da dolor de cuello, y muchas veces estas zonas se inflaman. ¿Qué causa ese dolor de cuello? O posibles causas. Pues Luz, el dolor del cuello puede ser de manera, ¿verdad?, algo más mecánico, como hablamos, que sea relacionado a los músculos, como tú bien dices, en el área del cuello, en el área encima de los hombros. Puede ser también relacionado a ligamentos que sujetan estas estructuras, ¿verdad?, de la columna vertebral. Puede ser asociado a las estructuras que tenemos ahí también, como lo son los discos, el área donde las vértebras hacen articulación, ¿verdad?, que se conoce como las facetas. O puede ser ya algo más de índole neuropático o relacionado a problemas de los nervios, que entonces pues ya ahí tiene otras características adicionales. Yo veo tanta gente con mala postura, doctora. Esa postura que asumen, y a la hora, por ejemplo, de sentarse en un escritorio frente a una computadora, se joroban. Estar horas de esta manera puede producir esa molestia, ese dolor, ese malestar. Sí, y esa es de las causas más comunes, ¿verdad?, que producen dolor mayormente del área muscular, postura. Muchas veces les decimos cuando están, ¿verdad?, como tú bien dices, en el escritorio, que traten de mantener una postura de al menos como que su brazo forme 90 grados con el escritorio, con el teclado, tratar de que el monitor esté a la altura de su vista para que el paciente no tenga que estar jorobado hacia el frente o pegándose al monitor para poder ver mejor, porque eso le va a dar dolor de cuello. Otra cosa que vemos muy comúnmente, especialmente en mujeres, ¿verdad? Si tienen el busto grande o los senos grandes, eso puede producir, ¿verdad? El peso de los senos produce un estrés adicional en esos músculos que están en el área del cuello para compensar, y entonces la paciente pues, va a presentar con dolor de cuello constante. O sea que en el caso de nosotras se ve bastante común. Sí, se ve común. Es más común en nosotras. Se ve mayormente en mujeres, ¿verdad? Sí, cuando lo ligamos a esa causa, sí, es mucho más común. ¿Cómo yo sé que ese dolor que yo pueda tener de cuello es uno muscular? No de las vértebras, no de esas cervicales que tenemos en el cuello, y no de los nervios. Pues, ¿verdad? El dolor va a tener diferentes características. Hay veces que se pueden juntar, y entonces pues ahí es que entra el médico, ¿verdad?, para crear un diagnóstico diferencial dependiendo de los síntomas que tenga el paciente y el examen físico. Mayormente muscular, que se reproduzca el dolor cuando el paciente se palpa o se toca el área del músculo, si le molesta con movimientos del cuello rotacionales, de flexión o extensión, que sea
sea, ¿verdad? Por esa contracción muscular, podríamos decir que probablemente son de índole muscular. Ya cuando tiene otras características, como que el paciente sienta que el dolor se irradie a otras áreas del brazo, de la mano, que presente con adormecimiento, hormigueo, como estábamos hablando ahorita, pérdida de sensación en algún lugar del brazo o de la mano, pérdida de fuerza, pues ya eso nos indica que puede haber un componente neurológico ¿verdad? O que el paciente, no solamente adormecimiento de hormigueo, muchas veces se quejan de quemazón, pueden sentir como sensación de alfileres, como si lo estuvieran hincando, y ya eso pues nos indica que pudiese ser de una etiología más neurológica. Sí hay veces que tenemos un dolor de índole muscular que es provocado por una banda muscular que está bien tensa, y eso muchas veces le puede reproducir al paciente una sensación de hormigueo, pero es localizada en el área específica. Y muchas veces el paciente te lo va a decir: siento un hormigueo en el área aquí encima del hombro, o siento un hormigueo en el área del cuello. Y eso pues puede ser más muscular y no necesariamente neurológico. O sea que entonces debemos por las mañanas, yo siempre digo que a la hora de uno levantarse uno debe comenzar, ¿verdad?, a calentar ese cuerpo y estirarlo ¿verdad?, para uno poder entonces tener el manejo del día. ¿Qué cosas podríamos hacer? Estas rotaciones así, de cuello hacia abajo, hacia arriba, ¿cuántas veces entonces podríamos hacerlo? De esta forma también. Correcto, sí, se pueden hacer movimientos de estiramiento, como tú bien, ¿verdad?, me acabas de explicar, que sean de extensión, flexión del cuello de manera suave, mantenerla por 1 o 2 segundos, rotación, podemos hacer, ¿verdad?, hacia los lados, mantenerla por unos segundos. Hay ejercicios que podemos hacer con nuestros propios músculos, que muchas veces se los recomendamos a los pacientes, que es con la idea de fortalecer esos músculos, tanto del cuello como del área de los hombros, que son bien sencillos. O sea, muchas veces es con mantener una contracción muscular de uno mismo, producirse presión, ¿verdad?, y hacer esa contracción muscular momentánea por varios segundos, puede ayudar a fortalecer esos músculos, y que esa misma fortalecimiento nos va a ayudar a que se lastimen menos frecuentemente. El cuello lleva el peso de la cabeza pesa mucho, doctora. Pesa, sí, la cabeza pesa. Obviamente, ¿verdad? Como te dije, tiene que soportar el peso del cráneo, tiene que soportar también muchas veces el área de esos músculos, el peso del busto, así que sí, puede O sea, que le estamos poniendo un poquito de presión, o sea, que hay, cuando hablamos de un nervio pinchado en el cuello, ya entonces tenemos entonces, me imagino que otro tipo de sensación y de dolor, ¿no? Exacto, como bien dije, esa irritación, ¿verdad? Si hay algo que en esa salida del nervio está produciendo compresión, ya sea por un disco que está herniado, ya sea porque se ha creado artritis en esa área alrededor del nervio, ¿verdad? La artritis produce que se cree sobrehueso, los famosos espuelones. Y ese sobrehueso va haciendo que el foramen, ¿verdad?, o el rotito por donde salen los nervios sea más estrecho. Y al estrechar se produce compresión en el nervio. Como le dije, muchas veces estos discos se afectan y se pueden fisurar, se pueden romper. Y esa rotura crea ¿verdad?, libera unas sustancias químicas que no necesariamente, aunque el nervio esté, no tiene que estar pinchado, ¿verdad?, por algo, sino que esa misma sustancia va a producir irritación, y entonces el paciente va a sentir, ¿verdad?, adormecimiento, va a sentir como corrientazos. A veces te dicen: siento como un corrientazo, adormecimiento, hormigueo, lo de las agujitas, los alfileres, la quemazón. Y depende del nivel, donde sea en las cervicales, va a ser usualmente donde el paciente lo va a presentar. O sea, donde se va a irradiar ese dolor. Correcto. Si ocurre en las cervicales, ¿verdad?, que son las vértebras más altas en el área del cuello, en esas proximales, pues usualmente los síntomas van a ser en el área más arriba, más proximal del brazo. Ya según vamos bajando, pues entonces esos síntomas pueden ser más en el área de la mano o del antebrazo. Le pregunto, doctora Matos Rodríguez, ¿puede también dar dolor de cabeza, ese dolor en el cuello? Ciertamente, sí. Los músculos que pertenecen al cuello se originan del área de la base del cráneo, y muchas veces el paciente se va a quejar de dolor que irradia hacia el área de la cabeza. Y si hay tensión muscular, esa misma tensión va a irradiar hacia el área de la cabeza y puede producir dolor de cabeza. Usualmente cuando es por el dolor de cuello, el dolor de cabeza va a ser más como en la parte posterior. Exacto, en la parte baja. En el área de parte baja de la cabeza, en la parte de atrás, y puede tener que ver con ese mismo aumento en la tensión muscular. ¿Cómo entonces, cuando ya tenemos ese diagnóstico y sabemos, ya sea muscular, ya sea por los nervios, cómo entonces trabajamos con el paciente? ¿Qué alternativas de tratamiento?
Pues alternativas de tratamiento, como tú bien dices, va a depender del diagnóstico, ¿verdad? Que el diagnóstico pues lo tratamos de llegar a él a través del examen físico, la historia. Muchas veces tenemos que pedir estudios de imágenes, ¿verdad? Para uno poder confirmar si hay, especialmente cuando son nervios pillados o nervios pinchados, necesitamos estudios de imagen. O incluso un estudio electrodiagnóstico, como hablamos ahorita. Tratamiento, pues va a depender, número uno, los síntomas del paciente, va a depender de la severidad del ¿verdad? El dolor y de qué lo causa. Muchas veces podemos empezar, ¿verdad? Si es algo muscular o se entiende que es de manera muscular, el paciente lleva poco tiempo con este dolor, uno puede empezar quizás, puedes utilizar medicamentos que pueden ser tópicos, medicamentos orales, puede ser también, ¿verdad? Modalidades físicas, ya sea frío, compresas frías, compresas calientes. Se puede utilizar terapia física, que también tiene esas mismas modalidades, ¿verdad? Calor, frío, corriente, masajes que ayudan a mejorar esa, ¿verdad? Esa tensión muscular. Si eso no mejora el paciente o si está muy severo, se pueden considerar algunos tipos de inyecciones que se hacen al área muscular. O incluso si ya hubiera algún problema que es de la columna vertebral como tal, ¿verdad? De discos pillados, nervios discorneados, nervios pillados, de artritis, se puede empezar con estas cosas conservativas, pero si el paciente no responde, se pueden utilizar ya inyecciones que son más al área cervical, como los famosos bloqueos, que son un procedimiento de manejo intervencional de dolor, o incluso si es muy severo o está produciendo síntomas neurológicos de debilidad, pérdida de sensación, etcétera, hay veces que hay que consultar al cirujano de espina. Claro. Y entonces, pues, ahí ya es más a intervención. Voy a continuar hablando con la doctora Carla Matos Rodríguez, fisiatra. Voy a dar los teléfonos, oficina en Atorrey, 787-754-0725 y en el área de San Francisco, el 787-208-2366. En nuestra página de Vivir con Salud aparecen también los teléfonos, así que más adelante durante el día lo podrá acceder. Me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.